Bien, ahora vemos lo que es un PLC. El significado del PLC, bueno, en español significa que es un controlador lógico programable y en inglés es Programmable Logic Controller. Esto, digamos que es una computadora que utiliza ingeniería automática o, bueno, un proceso también industrial que en la cual nosotros vamos a programar, que como puedes ver aquí, este es el lenguaje ladder. Bueno, ahorita en la otra sección vamos a explicar lo que es el lenguaje. Y este nos sirve para prácticamente controlar lo que nosotros queramos a nivel industrial, también electroneumáticos, hidráulicos, etcétera. Entonces estas máquinas se utilizan más que nada en, digamos, casi todas las industrias manejan lo que son los PLCs. Como puedes ver aquí, este es bueno, este es una imagen, pero más o menos así se ve lo que es un PLC con sus accesorios, bueno, no accesorios, digamos, bueno, con todos sus contactos, sus interruptores, sus relevadores y el PLC que es donde va a controlar todo. Digamos que es el cerebro que controla procesos o le da ciertos mecanismos a cosas para activaciones, etcétera, ¿no? Y como puedes ver aquí también tenemos algunos contactos. Estos contactos pueden ser como contactos lógicos, bueno, más bien digitales o contactos, digamos que más físicos. Y aquí los podemos también programar, de hecho también lo que vamos a hacer en la placa. Bien, lo utilizan lo que son muchas industrias y bueno, y ahí actualmente también se maneja mucho en las máquinas. Y a diferencia de las computadoras como su propósito general, o sea, como cualquier computadora que tenemos hoy en día, el PLC está diseñado para señales de entradas y salidas. O sea, aquí el PLC interactúa con lo que es también con el hardware y software, pero a nivel industrial. Y hace que nosotros tengamos a lo mejor control de alguna máquina o algún proceso que nos requiera, como por ejemplo puede ser a lo mejor, no sé, a lo mejor mm, poniéndolo así, a lo mejor una aplastadora o algo, algún mecanismo que utilice ese tipo de procesos. Entonces, bueno, también lo que es el PLC también está diseñada para leer lo que son rangos de temperatura, bueno, en realidad señales, también podemos interpretarlos. Esto va a depender también qué tipo de PLC sea, porque también no hay una marca, sino hay muchísimas marcas y cada quien, bueno, todos manejan el mismo lenguaje, pero con su propio software. Entonces, bueno, aquí su programa va a depender mucho de cómo interactúe también con el usuario, ya que algunos PLCs, digamos que su programación no es compleja, pero el software sí a lo mejor tiene muchas variantes con otros. Los más clásicos, los que más se usan digamos que para practicar, es el S700. Ese PLC también es digamos como que el más básico, el más usado para aprender este mundo de PLCs. Bien, aquí en el lenguaje ladder, el lenguaje ladder no es conocido como diagrama o diagrama lógico de contactos o diagrama de escalera. Este es un lenguaje de programación gráfico, como puedes verlo aquí. Este es, digamos que es la programación ladder y a lo mejor tú ahorita lo ves o a lo mejor estás familiarizado o tal vez no. Si lo estás, bueno, si estás familiarizado, pues ya sabes a qué vamos. Si no, bueno, esto se conforma con lo que son por contactos y estos son bobinas de activación. Y esto, digamos, es un timer, es para activación de cierto tiempo. Digamos que programación, esto sería la entrada de un pin que digamos que es un digital write que vamos a escribir o un digital read que va a recibir. Y esta es una bobina de activación que viene siendo un write que vamos a escribir para activar algo, o sea, una señal de salida. Y este digamos que sería como un delay, si vienes de la parte de programación. Bien, este tipo de programación es muy gráfico y también es muy popular dentro de los PLCs, debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásico, como por ejemplo, si ya tú ya sabes lo que es control y automatización, ya sabes más o menos a qué se refiere con esto, ya que tú tienes que manejar lo que son diagramas, diagramas de escalera y otro tipo de diagramas que también vamos a ver, bueno, más adelante. Bueno, está basado en esquemas eléctricos y bueno, de este modo bueno, cualquier ingeniero eléctrico puede entenderlo pues fácilmente y tal vez como tú como ingeniero, tal vez en programación pues les dirás, bueno, no me identifico muy bien, pero bueno, más adelante tal vez lo vas a ir agarrando, lo vas a ir practicando y vas a ver que no es tan difícil, tiene su grado de lógica.
A los que saben a lo que me refiero, su grado de lógica es que también hay que pensar cómo solucionar un problema, pero con este modelo de PLCs, ya que los PLCs, como tienen su propio lenguaje de escalera, también tiene su forma de pensarse, porque también tiene, digamos, su lógica de programación en esta parte. Si también ya tomaste mi curso de lógica de programación, ya sabrás más o menos a qué me estoy refiriendo. Y bueno, como puedes ver, no es complicado. O sea, a lo mejor tú ahorita ves puros diagramas, dices, bueno, o sea, es muy gráfico. Esa es una ventaja, es gráfico, ya que es más fácil de aprenderlo. Bien, la programación, como te acabo de mencionar, se trata de modo general los conceptos básicos de programación en Ladder. Una vez que ya conocemos estos elementos, Ladder nos proporciona, digamos que la programación y se vuelve más sencillo y más fácil de interpretar o crear un diagrama. Bueno, también hay que resaltar que su estructura del programa y el cual también tiene una orden de ejecución, ya que aquí sí va por orden. Bueno, igual que en programación, pero bueno, estas dos líneas, las dos líneas que ves aquí, son los de alimentación. Este es positivo y este es negativo, este es el que cierra. Digamos que aquí entra lo positivo y aquí entra lo negativo. Entonces aquí cierra. Estas líneas son los que van a mantener contacto, que van a cerrar el circuito, pero depende de quién. De estos son contactos, como un apagador, así de simple. Se le dicen aquí contactos. Este es un contacto normalmente abierto, igual este normalmente abierto. Y esta es una bobina negada. Eh, Se le dice así, que es negada. Cuando trae una flechita sin diagonal como en división, se dice que es negada. Ahora, este es un contacto normalmente cerrado. Y esta es una bobina, nada más así de simple, una bobina de activación, nada más. Entonces, cuando nosotros pasamos aquí electricidad, digamos que se va conduciendo con las líneas y se van coloreando, digamos, las líneas de cierto color, para que más o menos te vayas dando lo que es una idea. Entonces, la orden de ejecución aquí es de arriba hasta abajo, pero obviamente de arriba comienza con el primero, lee la primera sección y después se pasa a la segunda y a ver si activa algo. De esta manera es la manera lógica. Ahora, los contactos pueden ser físicos o pueden ser, digamos, digitales. O sea, digitales me refiero que son adentro del PLC, que en el PLC a lo mejor nosotros declaramos un contacto que nos hace falta para poder hacer alguna activación de alguna otra cosa. Bien, entonces ya como puedes ver, ya definimos algunas cosas, ya más o menos estoy adentrando a este tema. Pasemos a la siguiente parte. Bien, los sistemas combinacionales, aunque son industriales en la programación, se centran en procesos secuenciales, no teniendo demasiado interés en los procesos combinacionales, y es necesario conocer la lógica combinacional, ya que en muchas ocasiones es necesario en la programación secuencial. Y bueno, ya que hayas entendido, digamos, esta función lógica digamos, de este problema de combinacional, aquí en Ladder, digamos que utiliza como un tipo de álgebra de Boolean y es aplicada en la computación. Las sumas serán de contactos en paralelo y los productos de contactos en serie y las negaciones de contactos normalmente cerrados. Aquí en la imagen, como podemos ver, vamos a aplicar un poquito aquí la lógica y más o menos te voy a explicar. Digamos que aquí en el A, estos son botones, ¿vale? Todos vamos a manejarlo con botones, que son botones físicos. Y esto va a activar algo, va a ser una salida, o sea, va a activar, digamos, ya si vienes de electrónica, pues supongamos que tengo un relé y este relé lo quiero activar por la salida de un pin digital de un Arduino. Entonces, este relé, permítame, vamos a poner este relé digamos que es algo que va a activar. Entonces, aquí en M, bueno, lo tiene así como M. Supongamos que es un motor que está conectado con un relé con un motor. Digamos que es una señal de activación. Vamos a suponer que son físicos. Si son físicos, vamos a agarrar lo que es un marcador. Vamos a agarrar la pluma para dibujar. Bien. Supongamos que nosotros presionamos A. ¿Qué pasa cuando nosotros presionamos A? Pues se cierra el contacto y este pasa de un normalmente abierto a un normalmente cerrado. ¿Qué es lo que hace? Fluye lo que es la electricidad para acá. Entonces pasa la electricidad, obviamente también va a pasar esta línea, pero como no hemos presionado C, pues bueno, no va a dejarlo pasar porque sigue como normalmente abierto. Entonces estas como están
cerradas, o sea, es un contacto normalmente cerrado, entonces lo va a dejar fluir. Lo va a dejar fluir y en el D también lo va a dejar fluir. ¿Por qué? Porque es igual un contacto normalmente cerrado. Cuando llegue aquí, esta bobina se va a activar. Y una vez que se activa, bueno, cierra el circuito aquí, obviamente aquí cierra su circuito. Una vez que se activa, ya entonces comienza la parte de la activación. Ahora, ¿qué pasa si también nosotros hacemos lo que es, digamos, ahora activamos lo que es B? Bien, vamos a borrar todo. Otra vez, vamos a comenzar. Y vamos otra vez con la pluma. Bien, ya vimos la lógica de A. Ahora vamos a hacer la lógica de C. Si nosotros cerramos, pues no va a pasar nada, porque para empezar tiene que estar activado A forzosamente. Pero como no está activado A, entonces pues no va a dejar pasar de ninguna manera. Entonces digamos que si nosotros presionamos A, entonces este va a pasar a cerrado, va a dejar fluir, obviamente va a dejar a fluir aquí también, hasta llegar a lo que es la bobina M. Pero también va a dejar fluir aquí, en esta parte, para seguir cerrando lo que es esta, bueno, digamos que esta sección también, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo al momento, en vez de que yo lo pulso, o sea, si pulso B, va a pasar de cerrado a abierto, si yo lo llego a pulsar? Vamos a borrarlo otra vez. Vamos a borrar todo mejor. Y vamos a poner la pluma. Bien, supongamos que ya tenemos activado A y tenemos activado lo que es C. ¿Vale? Entonces vuelvo a presionar B. Ahora B pasa a normalmente abierto. O sea, esto se abre. No se cierra. O sea, digamos que se quita esta línea. Esta línea se quita. Hagámoslo de forma imaginaria. Quitamos esta línea. Pasa a este tipo de contacto. ¿Vale? Pasa como normalmente cerrado. Ay, perdón, creo que lo dibujé muy feo. Pero bueno, perdón, pasa normalmente abierto, quiero decir, o sea, pasa así. Pasa como si estuviera aquí, si nosotros lo presionamos. Entonces, ¿qué llega a suceder aquí? Obviamente aquí no lo va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque pasó de normalmente cerrado a normalmente abierto cuando nosotros presionamos B. Pero tenemos una conducción que viene siendo C. Entonces, como nosotros presionamos C, se cierra, cerramos aquí, cierra el circuito y activa la bobina. De igual manera, llega a suceder lo mismo con lo que es C. Déjenme borrar todo porque, bueno, dejémoslo así. Creo que no se borró, pero bueno. Activamos A. Este lo vamos a pasar de normalmente cerrado a abierto, o sea, lo presionamos y vamos a presionar también este, para que los dos estén de esta manera, como normalmente abierto. Si nosotros dejamos fluir y digamos que presionamos también C, o sea, pasa normalmente cerrado, pasa la electricidad, cierra aquí la conducción, pero como este está aquí como normalmente está abierto, pues no lo va a dejar pasar y nunca va a llegar a activar lo que es la bobina. Entonces espero te haya quedado un poquito claro, discúlpame si también, bueno, me tardé un poquito en esta parte y en explicarte esto, pero espero te haya quedado un poquito claro, pero es así la lógica de los PLCs. Así como te lo expliqué de manera con botones aquí, digamos que físicos, suponiendo que son físicos, la misma lógica aplica también si son, digamos, digitales, o sea, son dentro del PLC. Si el PLC tiene, bueno, se le dice que son, se le conoce como, ¿cómo te diré? Como relés internos. Y esos relés internos tienen contactos internos y esos contactos internos vienen siendo estos, ¿no? Digamos que estos contactos internos nos sirven para muchas funciones que a lo mejor ahorita no lo ves la lógica ni la utilidad, pero créeme que tienen mucha utilidad. Digamos, esos contactos son internos y funcionan de esa manera. Si se activa una bobina, entonces activa otra cosa, o puede cerrar un contacto, o puede abrir un contacto. Bueno, espero no haya hecho, que te haya hecho muchas bolas también, porque sí está un poquito complejo de entender. Bien, pasemos al siguiente tema que son los elementos de memoria. Tú si ya sabes lo que es control de automatización, ya sabes más o menos a qué se refiere esto, ¿no? Igual esto e igual esto, ¿no? Entonces ya sabes más o menos a lo que voy. Pero si no,
Si eres de la parte, digamos, de programación y electrónica, bueno, tal vez no tienes alguna idea, pero más o menos te das la idea porque ya sabes interpretar diagramas. Bien, la conexión, esta es una conexión tradicional para realizar una función de memoria en los circuitos con relés, y es el circuito que autoalimenta algo. Y esto se consigue mediante la conexión de un contacto normalmente abierto de relé o un contactor, que el contactor, digamos, es algo más físico, en paralelo y el pulsador con el arranque. Bien, esta imagen con las dos variantes que vemos aquí es lo mismo, es prácticamente es lo mismo. Uno es en PLCs y el otro es en control y automatización, que es más físico. Digamos que es aquí, que aquí tenemos aparatos y aquí manejamos aquí, digamos, como que lo más electrónico y tiene, digamos, su forma de automatización, ¿no? Y aquí es programado con PLCs. Entonces, esto es lo mismo que esto. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más que aquí, como te menciono, aquí son aparatos eléctricos y aquí es solo el PLC que lo maneja automáticamente dentro de su memoria y dentro de su controlador que tiene adentro. Vamos a interpretarlo de esta manera y ahorita te explico también este. Estos son botones físicos, SO y S1. Digamos que uno es un paro y el otro es un arranque. Esto viene siendo como si fuera, si eres de electrónica, esto funciona como un relevador. ¿Por qué? Esto es una bobina de activación, como el relevador que tiene su bobina. Y esto cuando se enciende, entonces cierra el circuito. Aquí, digamos que genera su campo electromagnético para cerrar lo que es ese contacto. O sea, cierra ese contacto y lo pasa de normalmente abierto a normalmente cerrado. Pero aquí solo es uno. De igual manera, tiene la misma función pero vamos a explicar la lógica. Bien, digamos que aquí no hemos presionado, digamos este es el de stop. Perdónenme bueno, si lo escribo muy feo. Este es el botón de paro, stop. Y este es el de arranque, que viene siendo el start. Start, ¿vale? Entonces este es el stop y este es el start. Voy a borrar todo. Ahora, cuando nosotros presionamos el start, ¿qué es lo que hace aquí? Como te menciono, esto es el positivo y este es el negativo. Bueno, aquí dependiendo, viéndolo, digamos que de manera positiva y negativo. ¿Vale? Este es el positivo, este es el negativo. Digamos que es el lenguaje al revés. Este es el positivo y este es el negativo, ¿vale? Entonces este es, digamos, como que al revés. Entonces, el S0, que viene siendo nuestro paro, y este viene siendo nuestro arranque, entonces, digamos, supongamos que lo apretamos, lo presionamos. Entonces, una vez que lo presionamos, se cierra el contacto. Cuando cierra el contacto, entonces deja fluir lo que es la electricidad aquí, fluye, activa la bobina, bueno, le manda la señal a la bobina, aquí le pasa electricidad y cierra el contacto. Entonces, cuando cierra el contacto, esto genera lo que es un campo electromagnético, digamos así, este es un contactor, así se le dice aquí en control de automatización, este es un contactor, y hace que genere ese campo electromagnético dentro del contactor para que cierre lo que es KM1. Entonces, cierra KM1 gracias a que fue activado de la bobina A1 bueno, de la bobina, aquí que viene siendo de A1 a 2, que fue activado, cuando hace que cierre este contacto y entonces aquí deja fluir también lo que es la electricidad para seguir cerrando el circuito y que siga alimentando y para hacer esa activación. Voy a borrar rápidamente. Entonces, una vez que nosotros dejamos de presionar, como ya está activada la bobina, ya está aquí activado esto, va a seguir fluyendo. Va a seguir fluyendo lo que es aquí la electricidad, ya que como está fluyendo aquí, hicimos la primera activación, entonces la línea siguió, activó, entonces aquí cerró el contacto. Y digamos que está aquí en arranque, o sea, está arrancando, está enclavado, se le dice así. Aquí en este diagrama está enclavado lo que es esta sección. KM1 ya se enclavó, se le dice así aquí. Se enclavó porque sigue fluyendo aquí la electricidad y sigue cerrando lo que es el circuito. Entonces, bueno, ya viste que no es difícil, nada más es interpretar, digamos, la simbología y ir uniendo las líneas y ver cómo funciona por líneas. Bien, pasemos al segundo. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
Nada más que sí tiene sus leves diferencias, ya que uno prioriza lo que es el paro y el otro prioriza lo que es el arranque. Nada más, esa es la única diferencia. Ah, también se me olvidó mencionarte, perdóname que me lo haya saltado. Otra vez te lo vuelvo a dibujar. Bueno, ¿cómo desenclavamos esto? Pues por eso tenemos el botón de stop. Cuando nosotros abrimos, entonces esto se convierte de un normalmente cerrado a un normalmente abierto. Supongamos que aquí esta línea se abre hasta acá y ya hasta aquí llega la línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que deja fluir electricidad. Si deja fluir electricidad, esto se abre y aquí también. Deja de conducir lo que es la bobina aquí y deja de mandar ese campo electromagnético para hacer la activación de KM1. Ahora sí, voy a volver a borrar. Ahora, vamos a ver aquí lo que es el segundo. Fluye aquí lo que es la electricidad aquí, ¿vale? Fluye aquí, pero no deja pasar porque aquí no es activado. Y aquí fluye también, pero no hemos activado. Entonces, por lo tanto, no llega a la bobina. Ahora, si nosotros presionamos aquí lo que es S1, que viene siendo nuestro arranque, nuestra talla y este es nuestro stop, digamos que la presionamos. Entonces, deja fluir la electricidad hasta la bobina y cierra circuito para que haga aquí la activación. Cierre contacto. Digamos que aquí dejamos de presionar, vamos a borrar esta parte. Digamos que ya dejamos de presionar. Se cierra aquí el contacto, obviamente porque ya fue activado. Y aquí va a seguir fluyendo. Va a seguir fluyendo aquí lo que es la electricidad. Aquí ya no pasa porque obviamente ya pasó abierto. Y bueno, aquí sí sigue fluyendo porque ya cerró contacto. Entonces va a seguir fluyendo de esta manera aquí. De igual manera, lo vamos a tener que desactivar. Digamos que aquí ya está enclavado y tenemos que desactivarlo. ¿Cómo? Pues obviamente presionando lo que es nuestro botón stop para que se desenclave lo que es KM1. Entonces espero también te haya quedado aclarado esto, ¿vale? Vamos a borrar todo y pasemos al segundo. La segunda imagen es exactamente la misma que la primera, es exactamente igual, ya que nada más es, digamos que voltea el circuito y cambia la simbología, pongámoslo así, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer arriba, ¿vale? Entonces, fluye aquí la electricidad y ya sabes por qué fluye, porque está como normalmente cerrado. Entonces va a fluir y se va a topar con S1 y KM1. Pero sabemos que KM1 tiene que ser activada por la bobina, por su bobina, que viene siendo esto, que es exactamente lo que te iba explicando también atrás, que espero que ya estés entendiendo un poquito mejor ahorita. Entonces este es el botón de Start y este es el de Stop. S1, cuando nosotros activemos físicamente S1, digamos que lo activamos S1, entonces va a dejar fluir hasta la bobina, que esta va a inducir su campo electromagnético, se va a activar. Bueno, aquí no genera campo electromagnético, más bien solo es en el primero. Aquí ya es más digital. Se va a prender, digamos, esta bobina, se le conoce así como bobina, se prende y por lo tanto cierra contacto, ¿vale? Es exactamente lo mismo que aquí, exactamente lo mismo. Entonces activa KM1 y el contacto KM1 está referenciado con la bobina de KM1. Por lo tanto, cierra el contacto, vamos a borrar. Entonces ya una vez que está activado, digamos que dejamos de presionar, entonces este se abre, pero va a seguir dejando fluir. De esta manera aquí. Ya no va a dejar fluir hacia acá. Va a fluir ahora de aquí para acá. Vamos a borrar esa línea para que no te confundas. Va a fluir ahora sí. Para acá, para que siga cerrando el contacto. Y de esta manera ya quedó lo que es enclavado. Se puede decir que ya quedó aquí enclavado. Igual, de igual manera. ¿Cómo desenclavamos? Vamos a borrar todo. Bueno, no, nada más vamos a borrar. Ahorita, bueno, entra y como desenclavamos por el botón de stop. Si nosotros lo presionamos, pasa de normalmente cerrado a normalmente abierto, ¿vale? Entonces aquí ya cuando nosotros presionemos, digamos que presionamos, pasa a ser un normalmente abierto, así, sin la línea. Y dejamos de presionar y vuelve al estado cerrado. Entonces cuando hacemos esa ejecución aquí también en PLCs, ¿qué pasa?
pues obviamente se desactiva cuando nosotros presionamos y vuelve al estado inicial, así. Pasemos al segundo. Aquí, si te das cuenta, está conectada directamente a las dos líneas de más. Bueno, el KM1 está directo al contacto. ¿Por qué? Es exactamente lo mismo, como te acabo de decir. Aquí va a depender quién prioriza. Aquí, por ejemplo, yo estoy dando prioridad al botón de paro y aquí estoy dando prioridad al botón de arranque. Y aquí es el negativo, ¿vale? Entonces, fluye aquí la electricidad y aquí también. Todavía no presiono lo que es el botón de arranque, que es S1. Lo presiono. Entonces, como pasa de normalmente abierto, pasa normalmente cerrado. Se cierra y va hasta KM1 para hacer la activación. La activa, obviamente se cierra aquí el contacto. Hace la activación y por lo tanto, como hace la activación, se activa KM1 cuando hace la activación. Se activa KM1 y deja fluir aquí lo que es la electricidad. Y este, como es un contacto normalmente cerrado, porque no lo estamos presionando, entonces va a seguir dejando fluir para cerrar aquí circuito y siguiendo alimentando lo que es la bobina. Ahora, ¿qué pasa si yo también lo suelto? Si yo suelto, entonces yo suelto lo que es el botón, va a dejar seguir fluyendo la electricidad. ¿Por qué? Porque aquí está enclavado de igual manera, va a seguir fluyendo. Pero obviamente aquí también va a seguir fluyendo aquí la electricidad, pero hasta que no presionamos va a volver, ¿no? Entonces, aquí como ya bueno, como ya dejamos de presionar lo que es el botón de Start, entonces aquí va a seguir dejando fluir, porque este sigue enclavado, sigue aquí en modo cerrado. ¿Cuál es la manera de desenclavarlo? Presionando lo que es S0. Entonces, si nosotros presionamos lo que es S0, vamos a poner, mmm, permítanme, vamos a poner aquí, digamos que presionamos, pasa de normalmente cerrado a normalmente abierto. Entonces, como pasa normalmente abierto, pues no va a dejar fluir porque está abierto. Entonces, ¿qué pasa? Deja de fluir electricidad por aquí, y se desactiva lo que es nuestro relevador, bueno, nuestra bobina, se desactiva la bobina KM1. Y como se desactiva, este pasa de normalmente cerrado a normalmente abierto y deja de fluir la electricidad. Y si volvemos a presionar, bueno, dejamos de presionar lo que es el botón de stop, pues va a pasar otra vez a normalmente cerrado. Entonces, igual de esta manera, ¿vale? Entonces ya te diste cuenta que no es difícil, nada más hay que entender un poquito las líneas y la lógica. Ya como puedes ver tiene lógica, entonces ya viste que sí tiene su grado, no de complejidad, pero sí de lógica. Ahora, la tercera imagen, aquí como puedes ver, digamos que es la simplicidad de estos dos, así, pongámoslos así de sencillo. Ya que aquí el esquema pues es más sencillo y si empleamos lo que es la bobina set y reset funciona de la misma manera que aquí. Obviamente no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Para empezar tienes que entender, digamos que esto es lo básico para poder entrar a esto. Digamos que es más sencillo así, sí, la verdad sí. Pero me conformaría mejor que tú empezaras así para que vayas entendiendo la lógica de este mundo que es ladder o que viene siendo diagramas de escalera o escalera. Y como puedes ver aquí también, aquí la imagen es más sencillo, de hecho funciona de la misma manera. ¿Por qué? Cuando nosotros presionamos aquí S1, presionamos S1, se activa KM1, bueno, la bobina set se activa y aquí si nosotros, bueno, vamos a hacer aquí las líneas, se activa, pero se mantiene encendido. Aunque nosotros dejemos de presionar aquí, se mantiene encendido y sigue fluyendo electricidad aquí porque ya está activa. Por eso, digamos que es más sencillo aquí, ¿no? Entonces se activa y se queda así activa. ¿Quién es la única persona bueno, quién es la única bobina que lo puede desactivar? Lo que es la bobina reset. Reset es la única que lo va a poder, digamos que desenclavar. Vamos a borrar esto prácticamente así.
aquí está fluyendo lo que es la electricidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros presionamos de normalmente cerrado a normalmente abierto, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es resetear la bobina para que vuelva en su estado inicial. O sea, vuelva a desenclavarse. Funciona de esa manera. ¿Es mucho más sencilla? Sí. Y de hecho van de la mano lo que es el set, que viene siendo para la marcha, y el reset, que viene siendo para el paro. Vienen de la mano estos dos. Y de hecho, si tú lo quieres aplicar a futuro, aplícalo. Te puedes ahorrar tal vez muchas líneas así como aquí, pero tienes que conocerlo también para poder manejarlo. O sea, tienes que conocer esto para poder manejar esto, ¿no? Y la prioridad depende del PLC quien lo utilice y usualmente la función reset tiene la prioridad sobre el set, ¿vale? Entonces, la prioridad la tiene el reset sobre el set. Bien, con esto, discúlpame que se haya alargado el video, pero es necesario que entiendas esta lógica. Si no entendiste, también házmelo saber y nos vemos en el siguiente video.